bendiga. Esperando que estemos listos, ¿verdad?, para escuchar una enseñanza de nuestro Dios Padre Celestial, ¿verdad?, para darle la honra y la gloria que Él se merece. Estamos hablando en cuanto al tema central de esta clase, evidencia cristiana. Estamos hablando en cuanto a la incredulidad. Una de las cosas que les quería decir en esta tarde, hermanos, de que al final de este estudio, porque lo vamos a ver en partes, evidencia cristiana, vamos a ver en cuanto a la incredulidad. Al final de la incredulidad, yo les voy a dar unas hojas con algunas preguntas, ¿verdad? Y ustedes se las vayan a llevar a casa y les van a dar las respuestas, ¿verdad? No tienen que ustedes responder palabra por palabra de lo que yo digo, sino lo que han aprendido en cuanto a este tema, ¿okay? Y esto es para beneficio de quién, hermanos. Ustedes, ¿verdad? De cada uno de los que estamos aquí. Y así vamos a ir viendo. La evidencia cristiana, vamos a ver incredulidad, después vamos a entrar al punto de cómo nos llegó la Biblia, ¿verdad? Para ir viendo en cuanto a por qué creemos en la Biblia. Y también, cada final de cada clase va a haber preguntas que se van a llevar ustedes para que se vayan ustedes memorizando, ¿verdad? Todas estas cosas. Hablando de la incredulidad, hermanos, una de las cosas que quiero volver a repetir es de que estamos viviendo en un tiempo que más y más se está viendo, hermanos, el ser humano que no cree en Dios. No cree en Dios. Ya no estamos viendo solamente en cuanto a la religión del hombre, la religión del mundo, en cuanto a aquellos falsos maestros que han apartado a la humanidad de la verdad, en cuanto a lo que es Dios y Cristo, sino ahora estamos viendo algo más fuerte. Estamos viendo una religión nueva, porque es una religión, hermanos, aunque ellos no digan que no es una religión de hombres que proclaman que no existe Dios, ¿verdad? Completamente. Y mirábamos en cuanto el ateísmo, ¿verdad? El ateísmo decíamos que para responder la pregunta ¿por qué las personas recurren al ateísmo? Bueno, usted y yo como cristianos, como iglesia, necesitamos conocer esto. Es muy importante, ¿verdad? Ahora, déjenme les pregunto, ¿usted puede convencer a un ateo, hermanos? Honestamente. No. No, ¿por qué? Porque no cree en Dios. Porque no cree en Dios completamente. Él ya se lo ha dicho, ¿verdad? Él ya ha hecho su decisión. Recuerden, Dios desde el principio, mirábamos, ¿verdad? Desde Adán y Eva, Él nos ha dado a cada uno de nosotros libre albedrío. ¿Qué es libre albedrío? O sea, la libertad de hacer tu decisión, ¿verdad? Tú tienes la decisión, dice Dios. ¿Ok? Tú tienes la decisión. Y estas personas están como el faraón en tiempo de Moisés, ¿recuerdan en Éxodo? El faraón ya había hecho su decisión. ¿Qué dice el faraón? ¿Quién es Dios? Dice el faraón. Para que yo deje ir a este pueblo. Y dice que Dios le endureció. Y no quiere decir que Dios le endureció el corazón que a propósito, sino que Dios se alejó. Eso es endurecer el corazón, hermano. O sea, no malinterpretemos, digamos, no, es que es un Dios que si no crees Él te endurece el corazón así como mágicamente. No, eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que si tú haces la decisión de que no crees en Dios, Dios se aleja de ti. Te deja tu decisión. Ahora, ¿te da la oportunidad que cambies? Sí. Mientras hay vida, hay la oportunidad de ¿qué? De cambiar, de conocer la verdad, de aceptar la verdad. Entonces, lo que estamos viendo, hermanos, es conociendo a estos ateos, ¿verdad? Este grupo de ateísmo. Hablábamos de los ateos, los agnósticos, los escépticos, hablábamos de los deístas, ¿verdad? Hay diferentes grupos, pero el más fuerte es el ateo, ¿verdad? El cual dice no hay Dios. Y el decir no hay Dios, ellos están diciendo que completamente no creen en nada. No creen en Dios, no creen en los ángeles, no creen en Cristo, no creen en Satanás, no creen en nada que tenga que ver con religión, con la Biblia. No creen en nada de eso. Para que quede claro, ¿verdad? Hablábamos las veces pasadas, entonces ellos creen en diablo. No, ellos no creen en nada, completamente. Entonces, ellos, su creencia es un sistema de evolución, ¿verdad? Le llaman un sistema de evolución. Un sistema en el cual ellos dicen que hace no millones, sino billones de años, ¿verdad?
Y hasta entre ellos mismos, hermanos, hay diferentes historias que dicen, ¿verdad? Pero vamos a ir a la más común. Hace billones de años, dice, había una lucecita. Y esta lucecita, pues, circuló hasta que explotó. Y al explotar, vino y se hizo el mundo, ¿verdad? Se hizo el mundo de una explosión. Y este mundo, dice, pues, están los árboles, la naturaleza, los animales, dice, y luego hay diferentes historias en cuanto a la creación del hombre también. Porque unos dicen que había una sopa, ¿verdad? The soup, dicen en inglés. Que esa sopa se convirtió en gallina. Y esa gallina se convirtió en un chango. Y ese chango vino a ser, o sea, un hombre. Otras historias dicen que viene de un renacuajo, ¿verdad? O sea, hay diferentes, le digo, no hay, ellos mismos se contradicen en cuanto a eso. ¿Sabemos qué es un renacuajo? A lo mejor ni sabes qué es. ¿Sí? Sí. Aquellos que no son como los sapitos que dicen, ¿verdad? ¿Verdad? Chiquitos. El bebé. Dicen que estos se fueron formando y este se fue formando, salió a la tierra, se fue formando hasta que se hizo un hombre. O sea, hay diferentes historias, hermano. Yo no vengo a enseñarles evolución, ¿verdad? Vengo a enseñarles la palabra de Dios, pero solamente para que tengamos esto en mente. Entonces, sería más necesario tener más fe, ¿verdad?, en creer en esas cosas que creer en Dios. Se necesita más fe, hermanos, en creer en esas cosas, en creer realmente que eso pasó, ¿verdad? Ahora, ese es el sistema. Decíamos que este sistema, ellos lo están enseñando a nuestros hijos. Y es donde decíamos que usted y yo como cristianos especialmente, y aquellos que creemos en Dios, necesitamos tener mucho cuidado y prepararnos. Porque si usted y yo no educamos a nuestros hijos en cuanto a las cosas de Dios, alguien más está educando a nuestros hijos en cuanto a este sistema de evolución. Desde niños los libros que tienen y les dan es este sistema de evolución, hermanos. Este sistema de cosmología, ¿cómo se dice? Cosmological, ¿verdad? Todo este sistema en cuanto hablan de dinosaurios, que los dinosaurios sí existen, vamos a hablar de eso también, pero lo vamos a ver como lo dice la Biblia, ¿verdad? Habla del sistema del mono, del chango y todo el sistema. Son los niños desde chiquitos van creciendo y van creciendo con esta enseñanza y llega el punto que decíamos, vienen a usted o a mí, ¿verdad?, como padres y nos dicen, bueno, ¿existe Dios? Sí. ¿Cómo sabes que existe Dios? Y ahí es donde viene el punto, ¿verdad?, importante, porque usted, lo más fácil de nosotros es, la Biblia dice, ¿cierto o falso? Que es cierto, hermano, no estoy diciendo que es falso, pero lo más que bien la Biblia dice. Pero ellos, como están impuestos desde niños, que un sistema de evolución, la ciencia, llamada ciencia, o sea, ciencia que es knowledge, conocimiento de hombre, ¿verdad?, va enseñándoles según puntos de cómo va haciéndose todo, que a la misma vez estos puntos que van haciéndose todo son solamente suposiciones, porque mucho de esto no es comprobado, hermanos. O sea, son suposiciones de la ciencia que ellos dicen que tal vez así sucedió, ¿verdad? Entonces, confunden a nuestros hijos. Hasta el punto, hermanos, que para el tiempo que nuestros jóvenes entran de high school a la universidad, ya van fuertemente en esta creencia, hermanos. Y en la universidad, lamentablemente, no estoy diciendo todos, pero la mayoría de profesores son ateos. No creen en Dios completamente. Entonces, viene al punto que después decíamos el domingo pasado, nosotros como padres nos preguntamos, ¿por qué nuestro hijo se fue al mundo? ¿Por qué nuestro hijo no quiere saber nada de Dios? ¿Por qué sería, hermanos? Vamos a ver si recordamos. Porque no le enseñó desde niño, como dice la Escritura. ¿Ya? Recuerden, vimos Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 en adelante, cuando dice que a nuestros hijos se les tenía que enseñar desde la niñez, dice, y la palabra de Dios tiene que estar de día, de noche, en las paredes, en la mente, cuando comas, en todas partes, a todo tiempo. Y vemos el problema que sucedió con el pueblo de Israel, ¿verdad? Porque nos vamos después a Jueces capítulo 2, versículo 10, y dice, después que murió esta generación, dice, se levantó otra generación, dice, que no conocía ¿a quién? A Dios. A Dios. ¿De quién fue la culpa? De sus padres. Sus padres, hermano. No obedecieron.
de sus padres, de la instrucción a nuestros hijos. Entonces, usted y yo como padres, hermanos, tenemos un trabajo muy importante. Usted y yo como padres tenemos que prepararnos, hay que estudiar, hermanos. No se trata solamente de venir el domingo a sentarnos aquí el miércoles, sino que tiene que ver una constante, ¿qué? Enseñanza, una constante instrucción. Constantemente debemos estar estudiando y preparándonos. ¿Para qué? Para salvar a estas generaciones, hermanos. Estamos volviendo a la generación de Jueces 2:10. Se está levantando una generación que no conoce a Dios, que no quiere saber nada de Dios. Y esto es el punto en cuanto mirábamos en cuanto al ateísmo. Ahora, decíamos, si el ateísmo no es normal, y la pregunta es, ¿por qué hay ciertas personas que se hacen incrédulos? Decíamos que hay diferentes cosas, ¿verdad? Número uno, hablábamos que hay aquellos que les faltó la enseñanza en cuanto a la autoridad, ¿recuerdan? Dice proverbista, Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y cuando sea grande, ¿qué dice? No se apartará de Dios. Ahora, muy importante, cuando dice instruye al niño en su camino, no está diciendo solamente de qué, de palabras, de labios, está diciendo de qué manera. Por ejemplo, Tu hijo tiene que ver que Cristo mora en ti. Tu hijo tiene que ver que tú verdaderamente eres un cristiano. Porque si no, esto también lo hace que se vaya al mundo, porque te está viendo a ti que estás jugando con Dios. ¿Entendemos esto? Entonces es muy importante entender esto. Cuando dice instruye al niño en su camino, no está hablando solamente de decirle hay un Dios, lee la Biblia, no. Tiene que verlo en ti. Y esto es lo que precisamente desde el principio Dios le decía al pueblo, ¿verdad? Dios tiene que vivir en ustedes. Ustedes tienen que ser el ejemplo para que las otras naciones digan, esta es una gran nación. Y no por palabras, ¿verdad? ¿Es por qué? Por hechos. Entonces, esto es muy importante. Ahora, la incredulidad viene, hermanos, en cuanto al niño, no hay un sistema de autoridad, hermanos. A veces como padres no creemos en el sistema de Dios. El proverbista dice, instruye al niño ¿con qué? Con vara, y a veces nosotros decimos, no, Dios está mal. Dios está mal. ¿Cómo le voy a dar a mi hijo con vara? That's child abuse, decimos, ¿verdad? Pero no está diciendo abusar, ¿verdad? No está diciendo agarra al niño y ¿verdad que no está diciendo eso? ¿Qué está diciendo Dios? Cuando es necesario, hay que darle al niño con qué. Y no se trata nada más que usted agarre al niño y ¡zas! Cuando dice disciplina a tu hijo, quiere decir que tú vas a sentar a tu hijo y le vas a preguntar si él entiende por qué usted lo está disciplinando. Usted le dice, bueno, hijo, le voy a dar pues unas bien dadas, hijo, pero ¿usted sabe por qué le voy a dar unas? O sea, eso es disciplina y enseñanza, hermanos. A veces algunos de nosotros cuando éramos chicos, a veces nos agarraban, nos daban unos coscorrones, no sabían ni por qué, ¿verdad? Nomás de repente nos daban un coscorrón o nos daban un manazo y ya te quedas como que, con eso no es disciplina, eso no es instruir al niño con vara correctamente. Ahora, el instruir al niño con vara no quiere decir que agarre al niño y le dé porque está con coraje. Eso no es instruir al niño con vara. No malinterpretemos las cosas de Dios. Porque dice, el que instruye al niño con vara, salva su alma ¿de dónde? Del Seol, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas, hermanos, viene a enseñarle al niño que hay autoridad. Y si se le enseña al niño que hay autoridad en la casa, ellos van creyendo en la autoridad ¿de quién? De Dios, porque así como usted le enseña que usted es la autoridad de la casa, usted le está enseñando a su hijo que usted está respetando ¿a cuál autoridad, hermanos? La de Dios. La de Dios. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Si nosotros nos dejamos de congregar y queremos que nuestros hijos vayan a la iglesia, ¿ustedes creen que tiene un balance de sentido, hermanos? Pues no, ¿verdad? Ese es solamente un ejemplo. Segunda de Timoteo 2:15 dice Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa la palabra de verdad bien. O sea, es una persona con diligencia que estudia constantemente. Si usted no estudia la Biblia, nunca abre la Biblia en todo el día, a veces se nos pierde la Biblia, pero le decimos a nuestro hijo que estudie la Biblia, ¿ustedes creen que tiene un balance esto? Pues no, ¿verdad? Entonces eso es lo que estamos hablando.
Entonces, por eso es la falta de autoridad, hermanos. Entonces crecen estas personas, seres humanos, hombre y mujer, y pues no tienen autoridad, no creen en la autoridad. No quieren sujetarse a ninguna autoridad, porque Dios es autoridad, hermanos, es el creador de todo. Ahora, Él no nos obliga a nada, pero Él es la autoridad. ¿Sí entendemos esto? ¿Ok? Decíamos también que ellos tienen un orgullo desmedido, hermanos. Esta es otra cosa, el orgullo es malo. Decíamos que hay un cierto, ¿verdad?, evolucionista llamado George Gaylord Simpson, y él escribió esto: el hombre es su propio jefe. Él es un ateo, hermano. El hombre, dice, él es su propio jefe. Él puede y debe decidir su propio destino, dice él. Bueno, tenemos libre albedrío, pero no de esta manera. Leíamos Proverbios capítulo 14, versículo 12, dice que hay caminos que al hombre le parece rectos, pero su fin es camino de muerte. Entonces, esto es lo que mirábamos el domingo pasado. Ahora, vamos a seguir con el siguiente punto. Ciertos ateos, hermanos, son ateos por esta manera también. Ellos no quieren estar sujetos a ninguna responsabilidad moral, hermanos. ¿Sabemos qué es moral? ¿Qué es la palabra moral? Antes de seguir adelante, para poder entender lo que vamos a ver, ¿qué es moral? Moralidad. Valores. Ajá. Decencia, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué entendemos? ¿Qué entiende usted con la palabra moral? Ahora, para entender lo que vamos a ver, necesitamos ver qué entiende usted con la palabra moral. Valores, decencia. Ajá. Amor para con otros. ¿Mande? Amor para con otras personas, con otros hermanos. ¿Sí? Apartado de todo lo malo, todo el pecado. ¿Sí? La palabra moral, hermanos, está hablando en cuanto a lo que es el punto de intimidad del hombre y la mujer, del punto, palabra sexual. Y ahorita lo vamos a ver en esto. O sea, moralmente ya no hay moralidad. Moralidad tiene que ver también, por ejemplo, la vestimenta, ¿verdad? Aquellas damas que se visten con una vestimenta que completamente casi traen todo el cuerpo de fuera, eso es no moral, eso es falta de moral. Los hombres, ¿verdad?, a veces hacemos mucho ejercicio, nos ponemos pochadillos y traemos unas camisas y eso es falta de moral, porque andamos luciendo ¿qué? ¿Qué andamos luciendo? Andamos luciendo el cuerpo y no es correcto, eso no es santidad. ¿Entendemos esta parte? Eso no es santidad. ¿Ok? Hay que entender esto. Esto no es el punto de vista de la creencia humana, esto es el punto de vista de Dios, hermano. Y lo vemos desde el principio. Les voy a dar un ejemplo. Cuando Adán y Eva pecaron y se dieron cuenta que ellos estaban desnudos, dice que se hicieron ropa ellos, ¿verdad? Ahora ahí es donde entra la moral. Ellos se hicieron ropa que según ellos pensaban que estaba bien, pero ¿estaba bien ante los ojos de Dios? No. ¿Qué les hizo Dios a estos, a Adán y Eva? Túnicas. ¿Qué son túnicas, hermanos? Vestimenta de tapar todo el ¿qué? Todo el cuerpo. Eso es moral, para que sepamos. Eso es moral. Al punto de vista y a la perspectiva de Dios, no de los hombres. Porque lo que puede ser bueno para mí, puede ser malo para usted. Lo que puede ser bueno para usted puede ser malo para mí, pero no estamos viendo ese punto de vista. Estamos viendo del punto de vista de Dios. ¿Ok? Entonces, estos hombres, hermanos, ellos, el obstáculo más grande, ¿verdad?, para ellos es uno de los más grandes. Ellos no quieren estar sujetos a ninguna responsabilidad moral. Otro ateo que se llama Aldous Huxley, en un artículo que se llama en inglés Confessions of a Professed Atheist,
argumentó que él cree en Dios. Dice, perdón, el argumento que él puso, dice que el creer en Dios y ver el mundo como algo que tiene significado son obstáculos para la libertad sexual. Eso es lo que dice él como ateo. ¿Y sí será obstáculo para la libertad sexual? Sí, hermanos. Porque Dios nos dice que seamos como santos, apartados de todo ¿qué? De todo mal. Él dice esto, el creer en Dios y ver el mundo como algo que tiene significado son obstáculos para la libertad sexual. Por ejemplo, adulterio, fornicación, homosexualidad, pornografía, predadores sexuales, bestialidad, lascivia, etc. O sea, ellos quieren tener la libertad de hacer todo esto y por eso ellos dicen, no hay Dios. No hay Dios. Ahora el salmista, hermanos, en Salmo capítulo 14, Salmo 14, en el Salmo 14:1, ¿qué dice Salmo 14:1? Ajá. ¿Qué dice todo el Salmo 14:1? Dice Inés en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido, hace obras carnales, no hay quien haga. Okay. Aquí, hermanos, estamos viendo de un ateo. ¿Cómo mira Dios al ateo? ¿Qué dice la palabra ahí? ¿Cómo qué? No tengan miedo. ¿Qué dice ahí? Necio, ¿verdad? Necio. Dice el necio en qué. Y acuérdense que el corazón de la persona no es este que palpita, el corazón de la persona es ¿cuál? La mente. La mente. Entonces, dice el necio en su corazón, ¿qué cosa? ¿Vemos cómo el ateísmo no es nuevo, hermanos? Esto viene desde tiempos. Ahora, dice aquí, sean ¿qué? La palabra corrompido en el hebreo, hermanos, el significado está hablando de moralmente, moralidad. Moralidad, se han corrompido moralmente. Hablando de lo que estamos hablando, y ahorita vamos a ver algunas cosas, ¿verdad? Moralmente, dice, hacen obras ¿qué? Abominables. Es lo que estamos viendo aquí. Adulterio, fornicación, homosexualidad, predadores sexuales, bestialidad, lascivia. Esto es lo que está hablando aquí, hermanos. Dice, hacen obras abominables, dice, no hay quien haga el bien. No hay quien haga el bien. Ahora, Dios, hermanos, cuando inició la humanidad, Adán y Eva, dijo, multiplíquense. En el tiempo de que en ese tiempo se podrían casar hermanos, hermanas, primos, sobrinos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo era el propósito de ¿qué? De que creciera la humanidad. Dijo, multiplíquense. O sea, Dios no hizo a Adán y Eva y luego hizo otra parte, otros humanos, no. Hizo a Adán y Eva y les dijo, multiplíquense. Y la manera de multiplicar que ellos iban haciendo, ¿verdad?, la humanidad. Pero llegó al punto, hermanos, que vamos ahí a Levítico, que Levítico, el libro de Levítico, aquí nos habla de la santidad del hombre. Fíjese ahí en Levítico. En el capítulo 18. Fíjese, aquí ya vienen las leyes de la moralidad sexual, hermanos. Ya viene la ley de Dios en cuanto a estos puntos. ¿Ok? Dice versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy ¿quién? Jehová vuestro Dios. ¿Ok? No les está hablando hombre, les está hablando Dios, el creador de todo. Dice, no haréis, dice, como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis,
Dice, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas, dice Dios, aquí es donde viene, ¿verdad? No se quieren los ateos a estar sujetos a nada, y esto es parte de la moralidad. Mis ordenanzas, dice, pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos, dice yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, dice, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, dice, los cuales haciendo el hombre vivirán en ellos, yo Jehová. Ningún varón, dice, se llegue a parienta próxima alguna. Ya empieza, ¿verdad?, la distinción, hermanos. Ya empieza la distinción. Antes de las leyes de Moisés, de la ley de Dios, se podría casar porque se estaba multiplicando ¿quién? La humanidad. La humanidad. Pero ya viene el punto en cuanto ya viene la ley para la humanidad, ¿verdad? Dice, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. La desnudez de tu padre, dice, o la desnudez de tu madre, no descubrirás. Tu madre no descubrirá su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez, dice, no descubrirás. Acuérdense, en este tiempo había diferentes leyes, hermanos. Había diferentes maneras de familias que tenían. ¿Ok? Para no confundirnos. Dice el versículo 10, la desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana su desnudez, dice, no descubrirás. La desnudez, dice, de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. La desnudez, dice, de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. Dice, la desnudez de tu nuera no descubrirás, mujeres de tu hijo no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, dice, es la desnudez de tu hermano. La desnudez, dice, de la mujer y de su hija no descubrirás, no tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su hija, para descubrir su desnudez, son parientas, ¿es qué? Es maldad, ¿ok? No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Además, dice, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. Dice, no contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Y luego sigue diciendo, versículo 22, no te echarás. Ah, canijo, entonces Dios hizo nomás al hombre y la mujer. Entonces, ¿por qué está permitido ahorita que el hombre se case con el hombre y la mujer con el hombre, con la mujer? Por eso mismo, hermanos, estamos viviendo en un sistema del ateísmo, que no creen en Dios, o ahora tú eres libre de hacer tu decisión, ¿verdad? Como humano. Pero dice a Dios aquí, ¿verdad? Dice, no te echarás con varón como con mujer. ¿Es qué? Es abominación. Ni con ningún qué. Eso es bestialidad, hermanos. Lamentablemente existe estas cosas horrendas. Dice, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. ¿Es qué? Perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, dice, pues en todas estas cosas se han corrompido, ¿qué cosas? Las naciones que yo he hecho de delante de quién? De vosotros, dice, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó, ¿qué? Sus moradores, hermanos. O sea, ¿estamos viendo lo que Dios está diciendo aquí?
Bueno, hay punto en cuanto a este sistema, hermanos, por eso se está haciendo esto. Ahorita entró las leyes que ya el hombre se puede casar con el hombre, la mujer con la mujer, pueden vivir felices. Está la autoridad en que la persona se puede casar con su mascota, también, hermanos. Está la ley. Está la ley en que tú te puedes casar contigo mismo. ¿Cómo ven esto? O sea, tú te puedes ir y te puedes casar contigo mismo. Díganme ustedes si no se ha corrompido. ¿No tiene razón el Señor aquí, hermanos, nuestro Dios? Se ha corrompido la humanidad, hermanos, completamente. Y estos hombres son los que se han encargado de estas cosas. Porque ellos no quieren tener sujeción a ninguna autoridad. Ellos quieren tener la libertad de estas cosas. Ahora, y eso tenemos que tener mucho cuidado usted y yo, hermanos. Mucho cuidado. Acuérdense en el mandamiento de Cristo. Fíjense hasta dónde viene el mandamiento. Mateo, capítulo 5. Acá era solamente no toquéis, no. Pero fíjense lo que dice Cristo en Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5, versículo 27. Dice, oísteis que fue dicho, no que cometerás adulterio. Y fíjense lo que dice Cristo. Pero yo os digo que cualquiera que mira a quién, ¿para qué? ¿Qué es codiciar, hermano? Esto es lascivia. Es lascivia. Ahora, va viceversa, no nomás hombre a mujer, mujer a hombre también. Cualquiera dice que mira a una mujer para codiciarla, ¿ya qué? ¿Ya adulteró en dónde? Su corazón, su mente. Entonces, vemos las leyes que tiene Dios, vemos las leyes que vienen por Cristo, y el hombre dice, yo no quiero estar sujetas a esas leyes. ¿Verdad? El hombre varón de estos incrédulos dice, yo no quiero estar sujeto a eso. Yo quiero hacer lo que yo quiera sexualmente, ¿verdad? Por eso decía aquí, el que cree en Dios, el creer en Dios, y ver el mundo como algo que tiene significado, son obstáculos para la libertad sexual. O sea, se ha corrompido. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ahora, lo vimos esto en Levítico, en el Antiguo Testamento. Ahora vamos al Nuevo Testamento, vamos a Romanos, lo habíamos visto la vez pasada. Romanos capítulo 1. Si vemos ahí en Romanos capítulo 1, fíjense lo que dice. Leíamos, ¿verdad?, la vez pasada para argumentar que la creación fue hecha para mostrar a Dios. Y luego mirábamos el versículo 22 del capítulo 1, dice, profesando ser sabios se hicieron que necios, ¿verdad? O sea, por la creencia de ellos. Se apartaron de la verdad a la mentira. Pero fíjese lo que dice el versículo 26. Dice, por esto Dios los entregó a ¿qué? ¿Quiere decir que Dios los puso? No, hermanos, no malinterpretemos esto. Lo que está diciendo que Dios se alejó porque no puede tener Dios comunión con ¿qué? Con el pecado, con las tinieblas. Cuando dice Dios los entregó, quiere decir que Dios se apartó. Se apartó. Eso está diciendo aquí Dios, dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Está hablando de la homosexualidad, hermanos. Está hablando de la homosexualidad. Y luego dice el versículo 27, y de igual manera, dice, también ¿quién? Los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con ¿qué? Con otros, cometiendo hechos ¿qué? Vergonzosos. Hombres con ¿qué? Hombres con hombres.
Ahora, la pregunta es esta. Entonces, ¿será cierto que Dios los hace? Cuando dice Dios me hizo así, entonces quiere decir que Dios es un Dios injusto, ¿verdad? Dios no es un Dios injusto, hermanos. Dice el necio en su corazón no hay Dios, se ha pervertido su alma. Eso es perversión de la persona, hermanos. Es perversión de la persona. Dios desde el principio, dice, en el principio creó Dios el hombre y qué, y la mujer. Y les dijo, multiplíquense. Un propósito del matrimonio entre hombre y mujer. Con el tiempo vimos que se estuvo pervirtiendo para cuando llegamos a Génesis capítulo 6, dice que todo lo que cultivaba el corazón del hombre era ¿qué? Maldad. Y es lo que estaba hablando en Levítico, hermanos. Dice, no hagan como aquellos antes, que se habían corrompido totalmente y los tuvo que destruir. Ahora vamos a este punto, hermanos. Estamos en Romanos, estamos hablando de un tiempo de apóstol Pablo. Ahorita este tiempo, hermanos, vamos de mal en mal y peor en peor. Y más, hermanos, porque usted y yo, como personas, como humanos, ya no le ponemos interés a estas cosas. Lo vemos como algo normal, hermanos. Y le voy a decir por qué lo vemos como algo normal. Porque vemos una película. Por ejemplo, vamos al cine, vemos una película en casa, y en la película hay mucha fornicación y adulterio también, hermanos. Mucho homosexualismo. Y digo yo que vamos ya naturalmente con esto. ¿Por qué? Porque ya no nos da abominación, hermanos. Porque estamos comiendo palomitas, ¿verdad? Pásame la soda, pásame la soda. Y ahí haciendo cosas, ya desnudez, ¿verdad? En las películas, y nos estamos comiendo palomitas. Y luego salimos y decimos, qué buena estuvo esta película. ¿Cierto o falso, hermanos? ¿Por qué? Porque ya no es abominación. Esto debe de ser abominación para nosotros, porque nosotros somos hijos de Dios, hermanos. Nosotros no debemos de estar participando porque estas personas se están encargando de destruir. Satanás los está usando. Todas estas cosas es una abominación. Ahora para ellos no hay moral. Ustedes recuerdan, aquellos que son de mi edad para atrás, en la televisión, ¿ustedes recuerdan que se miraba esto, hermanos, honestamente? No. No se miraba estas cosas, hermano. Ahora, aquellos que les gustan las novelas, ¿verdad? Las novelas están llenas de estas cosas, ¿verdad? Que el papá anda con la esposa del hijo, ¿verdad? O la mamá anda con el esposo de la hija, o anda con la sobrina de la mamá, o anda... ¿Qué no acabamos de ver? Que Dios dice, no estoy aceptando estas cosas. Eso es corrupción. Ahora hay películas que sale la homosexualidad ya, los comerciales, hermanos, o la homosexualidad ya como si nada, y nosotros lo vemos ya natural. O sea, ya es natural, ya es parte de la vida, hermanos, o ya vamos. Lo que está diciendo aquí, hermanos, Dios no es que aborrezca a la persona, es que aborrezca ¿qué? El pecado. Porque el trabajo de usted y el mío es ayudarles a ¿qué? A salir del pecado. Pero si no estamos nosotros viendo lo que estos ateos están haciendo, hermanos, y usted y yo no nos preparamos, no les vamos a ayudar a encontrar la vida eterna. Al contrario, dice, ¿verdad? Apocalipsis, que los mentirosos irán al infierno, dice, y los cobardes. ¿Quién son los cobardes, hermano? Cuando dice la palabra cobardes, ¿de quién me está hablando? Cuando habla de la palabra cobardes, hermanos, está hablando de todo cristiano que no luchó, que solamente se fue con las olas. Pues es parte de la vida, hermanos, es natural. Esos son los cobardes. Dice, y los cobardes irán y tendrán parte en el lago que arde fuego y azufre.
O sea, usted y yo no estamos para destruir a la humanidad, estamos para qué? Para ayudarle a la humanidad. Ahora la decisión es de la humanidad, pero usted y yo tenemos que estar preparados para enseñarle a la humanidad que lo que estos hombres están haciendo, estas personas, estos ateos, todo esto solamente los va a llevar a la vida de perdición. Ese es el trabajo de usted y el mío. No es mirar a una persona que es homosexual y hacerle caras, no. Eso no estamos diciendo, hermano. Estamos diciendo mirar a esa persona y ayudarle a cambiar. Porque a veces miramos al homosexual y decimos, ay, el homosexual, y miramos al fornicario y decimos la persona y no hacemos la misma cara. ¿A poco hay balance en los pecados para Dios? Para Dios pecado es ¿qué? Lo mismo que un homosexual, un fornicario, un mentiroso, un chismoso, el pecado es pecado, hermanos. Su trabajo mío y de usted es ayudarles, y al ayudarles quiere decir que necesitamos estar enterados de lo que están haciendo estos hombres. Están haciendo mucho mal, hermanos. Y si miran, ellos no quieren estar sujetos porque quieren tener la libertad sexual. Por eso en la televisión, hermanos, vemos tantas cosas de estas. Ya no necesitamos ir ni al cine, ¿verdad? En la misma televisión. Todos los programas comerciales para anunciar una Coca Pepsi, pasan las mujeres casi desnudas para anunciar un refresco, hermano. Para comerciales, ¿verdad? De perfumes. Pasan hombres y mujeres haciendo cosas abominables y luego sale el comercial, perfume tal. Eso es en la televisión, hermanos. Y si usted y yo no nos damos condenación a esto, necesitamos tener cuidado. Necesitamos tener cuidado. ¿Por qué? Porque nos estamos dejando llevar por las garras de estos hombres. Hay mucho trabajo que hacer. No queremos tener otra generación que no conozca a Dios. Recuerden, de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que vino. Dios mandó a su Hijo, dice el versículo 17, no para condenar, sino para qué. El trabajo de usted y el mío es ayudarle a la humanidad a qué, a hacer qué, no a condenar. No somos jueces. En la gran comisión, Cristo no le dijo a los discípulos, ir y juzgar a la humanidad. ¿Qué le dijo? Ir y predicar el evangelio ¿a quién? A toda criatura. Ahora ahí viene la opción. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será. Pero eso ya depende de quién, de la persona y de Dios. Hay que prepararnos, hermanos. Vamos a ver más en cuanto al ateísmo. El próximo domingo vamos a ver en cuanto hay personas que se han hecho ateas por causa de sufrimiento y dolor también. Hay personas que cristianos, hermanos, a causa de algún dolor que les pasó en su vida, se han hecho ateos, en el cual dicen no hay Dios. Pero vamos a ver más de eso el próximo domingo. Preguntas o comentarios en cuanto a lo que vimos ahorita. ¿Sí vamos viendo los puntos, hermanos? Es muy importante, hermanos, es muy importante eso. Y para aquellos que nos visitan, es muy importante que entiendan que ustedes van por buen camino. Ustedes están arrimando al verdadero Creador, a Dios. Él es el único guía. El hombre no es el guía es Dios. El hermano Luna no es el guía es ¿quién? Dios. Nuestro trabajo no es seguir al hombre, nuestro trabajo es seguir a Dios. Así que hagamos lo que los debería, ¿verdad? Hechos 11:17. No, Hechos 17:11, al revés. ¿11 qué? 17:11, lo dije al revés, ¿verdad? Dice, y estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibían la palabra, pero después ¿qué hacían? Ese es el trabajo de nosotros. Escudriñar para ver si lo que se nos instruye es que es verdad. Es verdad. No sigamos al hombre, sigamos a Dios. Vamos a estar de pie para cantar el himno que los hermanos tienen preparado.